Como ya probablemente les mencioné o ya saben, yo tuve el privilegio y la bendición de vivir en Líbano 5 años. Este, Regresé el año pasado y pues el día de hoy les quiero hablar de dos lugares muy bonitos, muy significativos en Líbano, que son lugares marianos, lugares santuarios marianos. Y otros dos lugares también de Medio Oriente que yo en lo personal no conozco, pero que se me hace muy interesante compartirles, uno en Egipto y otro en Siria, que probablemente no conocemos. Yo no los conocía hasta que empecé ahora a preparar estas clases. Les puse ahí dos fotos, una del lado izquierdo es Nuestra Señora de Jarisa, en una de las tantas veces que fui, y del lado derecho Nuestra Señora de Magdushe. Ahorita les voy a explicar un poquito más dónde están y cómo iniciaron, pero bueno, son lugares significativos para los libaneses y pues para mí también que estuve por allá algunos años. Pues Nuestra Señora del Líbano, que así es como se llama esta estatua, se encuentra en una región, en un lugar llamado Harissa, que está en lo alto de una montaña. Ustedes pueden meterse a buscar fotos y van a ver ahí el panorama que se puede ver desde este lugar. Entonces, Harissa es un lugar de peregrinación, de hecho, donde hay esta imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Líbano, Notre Dame de Líbano, conocida como la Virgen de todos los libaneses. Y decimos todos los libaneses porque es venerada tanto por cristianos como por musulmanes. Y puse aquí dos fotos. La foto de abajo, en lo personal, la tomamos una de las veces que fuimos de visita, y la de arriba sí la saqué de internet, pero vemos pues que van mujeres con el velo. De hecho, al fondo se ven mujeres con un velo blanco. Ellas son cristianas, etiopías, de hecho coptas, son católicas como nosotros, solo de otro rito, del rito copto. Pero las que se ven en primer plano y arriba son mujeres musulmanas, que van a ese lugar también a peregrinar y a hacer oración, porque ellos, los musulmanes, tienen también pues mucha devoción. De hecho, hay un libro entero del Corán que habla de María. Entonces, sí es muy significativo, como muy impactante, pero es muy bonito llegar a lugares católicos, cristianos, santuarios marianos, y ver cristianos, obviamente, y musulmanes haciendo oración en el mismo lugar, de una manera muy natural, o sea, muy fluida. Entonces, hablando concretamente de la estatua, esta es una vista aérea de dónde se encuentra el lugar, lo que hay alrededor. La estatua en sí pesa 15 toneladas, es de bronce, pintada de blanco, con los brazos extendidos hacia la ciudad y al mar. Esto es muy significativo. Tiene los brazos así, enviando su bendición a la ciudad, al país, al Mediterráneo, ¿no? A Medio Oriente. La estatua fue realizada a finales del siglo XIX en Francia e inaugurada en 1908. Mide 9 metros de alto, con un diámetro de 5 metros y pesa 10 toneladas. El pedestal es de piedra natural, 20 metros. Bueno, estos son más para que tengamos idea. Para llegar a los pies de la estatua hay que subir 103 escalones muy pequeños, que se suben de una manera muy fácil, y la gente pues ya en este caminito va de una manera devota encomendándose a María. En la parte de abajo, dentro de esta, en el fondo, pues en la base, hay una pequeña capilla también con el Santísimo expuesto todo el tiempo. Este conocido santuario en el Líbano nació de la idea en 1904 de celebrar los 50 años del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue en 1854. Entonces el patriarca libanés en aquel momento pues lo propone y se tarda 4 años en terminarse el lugar. Ahí han tenido lugar eventos ecuménicos para las diversas comunidades del Líbano, y entre ellos pues la celebración de una misa para los jóvenes por parte de Papa Juan Pablo II, que estuvo en Líbano el 10 de mayo del 97. Probablemente se acuerden en 1990 que el Papa Juan Pablo estuvo aquí en México. Coincidió que
cuando en esa visita estuvo en México, ese día, el mismo 10 de mayo, pero del 90, estuvo en Durango. Yo tenía 6 años, me acuerdo que mi familia fue, mi hermana hizo la primera comunión con el Papa Juan Pablo II, entonces esta fecha pues se me hace como muy bonito que coincida también que ese día estuvo en Líbano, el Día de las Madres en México, pero 7 años después, en el 97, y ese día, esa visita, pues el Papa deja esta frase que se inmortalizó y los libaneses adoptaron, porque si bien es cierto que el Líbano no es solo un país, sino un mensaje. ¿Un mensaje de qué? Pues de convivencia, de coexistencia pacífica entre diferentes culturas y entre religiones. Detrás de la estatua de la Virgen está la iglesia maronita de Jarisa, con forma de barco fenicio invertido. Esta estructura que vemos abajo es santuario, la iglesia, una iglesia muy grande, muy bonita también, que como sabemos, pues los libaneses se consideran no árabes, sino descendientes de los fenicios, y el diseño de la iglesia lo quisieron hacer de esta manera, que fuera un barco fenicio, pero al revés, y pues sí, sí parece. Esa es Nuestra Señora de Jarisa, que está ubicada muy cerca de Beirut, en el centro del país. Voy a compartirles ahora sobre Nuestra Señora de la Espera, como es conocida, Nuestra Señora de Mantara, en árabe, que significa espera, en un lugar llamado Magdushe. El nombre pues es nuevo, un poco extraño, pero está relativamente cerca de otro lugar que a lo mejor sí nos es más conocido, que es Sidón o Zaida. De hecho, si han escuchado el Evangelio en estos días, pues se menciona muchas veces, pero lo escuchamos en estos días de nuevo, que de la región costera de Tiro y de Sidón iban a escuchar a Jesús. Y al revés también, Jesús iba a visitar o pasaba por esta región. Y de hecho, por ahí va un poquito esta devoción. Vemos la estatua, es una estatua muy simbólica, muy bonita, que está María sentada, es decir, es una postura como distinta a la que normalmente la vemos, siempre la vemos pues con los brazos, con las manos juntas o con el niño o en otras muchas posturas, pero rara vez sentada y rara vez con un rostro como el que tiene aquí. No le puedo dar zoom, pero es un rostro pues tal cual, a la espera, es un rostro a la expectativa. Las que son mamás de ustedes probablemente sabrán lo que se experimenta al estar esperando un hijo o una hija cuando no llega en la noche, que sale a cenar o a una fiesta y ahí están esperando, ¿verdad? Y no se duermen hasta que llega. Pues ¿cuál es la actitud corporal y facial? Pues es un poco esta, o sea, no hay tranquilidad, no se puede uno dormir, está uno a la expectativa, en vela, ¿no? Entonces María, así está. Ese es un poquito el mensaje que a mí se me hace muy bonito, que María nos está esperando siempre, en esa actitud activa, está sentada pero activa, no está indiferente o pasiva, sino está con el corazón vivo esperándonos. Y en el letrerito de ahí atrás, pues viene en francés, en árabe y en inglés esta frase: estoy esperando a mis hijos, a mis hijas. Y ese es pues uno de los primeros mensajes que recibimos de María el día de hoy, de este lugar. Son pocos los santuarios. Esta foto, de hecho, la tomé yo en esta pequeña cueva, o en este pequeño lugar, santuario. Retomo la frase de Eduard, nos dice Maribella: el Líbano es un ejemplo para el mundo de un pueblo que construye puentes. Efectivamente, en la clase de cultura libanesa veíamos esto. Este lugar, esta gruta, es tal cual de donde surge esta devoción. Y santuarios como estos dedicados a la Virgen María son pocos los que tienen sus raíces, las raíces en la Biblia. Y uno de ellos está en el Líbano, es este lugar, Nuestra Señora del Mantara o de la Espera. Durante el tiempo de María en la tierra, este lugar, que ahora es sagrado,
era una cueva donde la Virgen María esperó el regreso de Jesús, que estaba predicando públicamente en Sidón. Según la tradición compartida por las iglesias católica maronita y griega, las dos principales iglesias cristianas de la zona. Entonces, ¿qué tiene de especial este lugar? Pues que creemos o se cree que la Virgen María y las demás mujeres que iban acompañando a Jesús se quedaban ahí mientras Jesús y los apóstoles iban a predicar a Sidón. ¿Por qué se quedaban ahí? Vamos a verlo. Ahorita les voy a decir. El pueblo de Magdushe está habitado por 5,000 melquitas católicos. Melquitas es un rito católico, así como el nuestro, que es el latino. Están los melquitas, los maronitas, los coptos, los ortodoxos, etc. Está situado en una colina sureste, la ciudad bíblica de Sidón, donde Jesús predicó con frecuencia. A la entrada del pueblo está esta torre alta con una estatua de la Virgen en la parte superior. Todo esto es parte del mismo lugar. Entonces, nos cuenta San Marcos en el capítulo 7 que Jesús, habiendo dejado Galilea en Palestina, fue a la región de Tiro y Sidón, o Saida, para predicar la buena nueva y sanar a los enfermos. En Sidón sana a la hija de la mujer cananea poseída por el demonio. Le dice, mujer, grande es tu fe. Por otro lado, San Lucas, en el capítulo 6, nos dice que Jesús, después de elegir a los apóstoles, bajó con ellos y se detuvo en una meseta de Galilea. Había un gran número de discípulos y una gran multitud de gente de la costa de Tiro y de Sidón para escuchar y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, aquí vemos las dos cosas que yo ya les decía. Jesús yendo a este lugar, a esta zona, y sanando, y también la gente de esta región yendo a donde estaba Jesús a escucharlo. La tradición entonces nos dice que la Virgen María acompañó a su hijo en sus viajes a Tiro y a Sidón y a los demás lugares. Sin embargo, sabemos que las mujeres judías no podían entrar en las ciudades paganas, y como Sidón era una ciudad cananea de Canaán, por lo tanto pagana, la Virgen María y las demás mujeres esperó a su hijo en esta cueva de Magdushe, porque la calzada romana que cruzaba la costa libanesa a Jerusalén pasaba por el pueblo. Aquí ella esperó en oración y meditación, de ahí el nombre de Nuestra Señora de la Espera, Almantara. Aunque no se trata de una espera por el embarazo como otras advocaciones, sí es la patrona de las embarazadas, y van muchas mujeres o matrimonios embarazados a ofrecerle su embarazo a la Virgen María. ¿Qué pasó entonces? Los primeros cristianos transforman esta cueva en un lugar de culto y peregrinación. Esta es la basílica que de hecho todavía se está construyendo. Cuando yo estuve no estaba terminada. Esta foto yo creo que ser de unos 10, 12 años. Hace 3, 4 años pues todavía ya no están los andamios, pero por dentro todavía faltan las bancas, algunas pinturas. Es parte del mismo lugar, pero aquí no está exactamente la gruta. La gruta está un poquito en un lado, pues, de este lugar. Y la basílica, pues, está en lo alto de una montaña. La emperatriz Helena, alrededor del año 326, envió un icono de la Virgen y de Jesús como un regalo de la realeza bizantina. Se dice que había sido pintado por el mismo San Lucas, este icono, y también construyó una torre en el sitio. Más tarde, como lo sabemos, pues los cristianos de toda esta región, no solo del Líbano, y siguen sufriendo persecución, concretamente en 2 pueblos vecinos de este lugar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los cristianos de aquel entonces? Como no querían que los perseguidores entraran y destruyeran o profanaran este lugar, ocultaron cuidadosamente la entrada a esta gruta, que ya les mostré la foto, con piedras antiguas y vides, es decir, plantas. Después de los tiempos difíciles experimentados por esta región, la cueva quedó en el olvido, pero fue redescubierta por una feliz coincidencia. En 1721, la época del obispo
Eufemio Saifi, obispo católico melquita de Zaida, que hizo restaurar la cueva. La historia del redescubrimiento es muy simpática. Fíjense cómo sucedió. Cuentan que un pastor un día andaba pues alrededor de este lugar con su rebaño y sentado debajo de una encina tocaba su flauta. De hecho, esa encina, ese árbol, ahí sigue estando, es un árbol muy grande de no sé cuántos cientos de años. De pronto escuchó una de sus cabras balando alborotada. Corrió en dirección del grito y el niño cayó, el pastor, en un pozo. Este es el agujero, aquí no se ve en la foto, pero arriba de donde se ve el altar o la imagen, hay un agujero arriba que entra la luz natural. En el techo de esta cueva. Tomó su cuchillo para limpiar el lugar y encontrar un camino. Su alegría fue grande cuando descubrió un camino estrecho que conducía a una cueva. Se arrastró para adentro y encontró en el fondo de la cueva un icono de la Virgen en un altar antiguo. Salió muy rápidamente, dejando su rebaño, y se fue a anunciar la buena nueva a la gente de McDush. Y ahí está, es esta pequeña gruta, un lugar pues, muy acogedor, con mucho recogimiento. Ahí se celebra la misa todos los días y la gente reza el rosario y pues va gente igual católica y musulmana a orar a este lugar. Estos dos lugares están en Líbano. Ahora les quiero hablar sobre un lugar. Ya esta fue aparición, las dos siguientes son apariciones de la Virgen María, una en Siria y otra en Egipto. La primera de Siria, Nuestra Señora de Sufanie. ¿Qué pasó aquí? Exactamente en Damasco, y les comento que estas apariciones ya son aprobadas. ¿Se acuerdan que veíamos las de Medjugorje que aún no son oficialmente aprobadas, pero tampoco se niega la gracia de ese lugar? Estas de Siria sí son ya aprobadas tanto por la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Este es el retrato, y abajo yo puse una foto de cuando fui a Siria, no a Damasco, pero a Alepo, y este lugar es el antiguo mercado, el mercado centenario de Alepo, que terminó destruido por la guerra de la década pasada. ¿Cuál es el mensaje principal? Aunque María le dijo mucho a la vidente, pero principalmente, como lo ha dicho en otros lugares, ser instrumento de unidad por medio de la conversión y el amor. Entonces, este mensaje en María se repite mucho: la conversión y el amor y la paz, ¿verdad? Para lograr la unidad y la paz. ¿Quién fue la vidente o a quién se le apareció? Bueno, una joven llamada Mirna o María Nasur, que tenía 18 años cuando empezaron los milagros. Ella estaba recién casada, apenas tenía 7 meses, y era católica del rito melquita bizantino. ¿Cómo sucedió? Bueno, en 1982, el 22 de noviembre, en la ciudad de Damasco, muy cerca de la casa de Ananías, donde San Pablo, ¿se acuerdan que se alojó después de su conversión? Cuando se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Y a él se le cierran los ojos, por así decirlo, la vista, pierde la vista, y para recuperarse va a casa de Ananías. Se cree que esta casa está cerca de Damasco, donde actualmente es Siria. Mirna, en este lugar, en 1982, rezaba por su cuñada Laila, que estaba muy enferma. Y fíjense con quién estaba rezando. Estaba rezando con una mujer ortodoxa cristiana y otra musulmana. Es decir, eran personas de 3 distintas formas de creer en Dios. Mientras rezaban, su amiga musulmana vio una luz que emanaba de las manos de Mirna. Y un poco después, aceite también emanaba de su piel sin que Mirna lo supiera. Mirna no se daba cuenta todavía. La musulmana le dijo lo que ocurría y que pusiera sus manos sobre la enferma, la cual quedó sanada de inmediato. Este fue pues el primer milagro. Esa noche su esposo Nicolás vino a recoger a Mirna y le explicaron lo que había pasado. Él se enojó y regañó a su esposa.
Ninguno de los dos era muy religioso y no sabían cómo responder a lo sucedido. Eran jóvenes que les gustaba disfrutar la vida como a los demás. El 25 de noviembre, la madre de Mirna se sanó de la misma manera. Y el 27, una imagen de 3 pulgadas de la Virgen con el niño Jesús comenzó a sudar aceite. Tanto era el aceite que fluía que caía al piso junto a la cama de Nicolás y Mirna. De nuevo, aceite comenzó a salir de las manos de Mirna. Nicolás, el esposo de Mirna, fue a llamar a sus familiares, quienes vinieron y todos comenzaron a rezar. El aceite seguía saliendo de la imagen y en una hora llenó 4 platos. Entonces Mirna escuchó la suave voz de una mujer. María, no tengas miedo, estoy contigo. Abre las puertas y no prives a nadie de verme. Enciéndeme una vela. Ese fue el primer mensaje. Entonces Mirna pensó que era su imaginación, tenía miedo de decir lo que le ocurría. Mientras pensaba, las luces de la casa se apagaron y Mirna tuvo que encender la vela. Al encender la vela, la luz regresó. La imagen continuó sudando aceite por 4 días, llenando numerosos recipientes. Al día siguiente vinieron varios sacerdotes católicos, entre ellos el padre Elías Sahlawi. Las autoridades trajeron un médico y 4 oficiales de seguridad. Sacaron la imagen de su cuadro y descubrieron que el aceite salía de la imagen propiamente. Le pidieron a Mirna que se lavara las manos y fuera a rezar. Inmediatamente había otra vez aceite en sus manos. El médico examinó sus manos y dijo al oficial: Dios es grande. Tomaron muestras del aceite en piezas de algodón y se marcharon. A Mirna no le gustaba que el aceite saliera de sus manos porque atraía la atención hacia ella, por lo que rezó a la Virgen para que el aceite saliera de la imagen, pero no de sus manos. El aceite brotaba de las manos de Mirna y de la imagen. El sacerdote fue al obispo, le contó la historia y le llevó una muestra del aceite. El obispo dijo que olía como el aceite que se utiliza para los sacramentos. En la casa de Mirna y Nicolás, la gente se agolpaba. Miles de personas, católicos, musulmanes y ortodoxos, visitaron la imagen que suda aceite. Nunca cerraron las puertas de su casa. La primera aparición fue la noche del 15 de diciembre de 1982. Mientras una multitud de fieles rezaba frente al icono milagroso, de repente Mirna sintió algo que jalaba su brazo. La fuerza que la jalaba la llevó a la terraza en el tejado de la casa. Allí, temblando, se arrodilló. Cuando levantó los ojos, vio a la Santísima Virgen María. Mirna corrió a su cuñada que vivía ahí gritando: Elene, Elene, la Virgen. El 18 de diciembre, la Virgen regresó y habló por primera vez. Mis niños. ¿Alguien me pudiera ayudar a leer esta parte, por favor? Mis niños, recuerden a Dios porque Dios está con nosotros. Ustedes lo saben todo y no saben nada. Vuestro conocimiento es conocimiento imperfecto, pero un día lo sabrán todo como Dios me conoce. Hagan bien a los que hacen mal. No traten mal a nadie mal. Gracias. El papá de Mirna entonces le pidió a la Virgen que no los deje sin aceite. Mirna escuchó la respuesta de la Virgen
Y May, si puede leer la siguiente frase. Yo les di más aceite del que pudieran, y sin embargo les daré algo mucho más fuerte que el aceite. Gracias. Mirna podía ver a la Virgen y tocarla, cosa que tampoco sucede en todas las apariciones. Arrepiéntanse y crean, esto es parte todavía del mismo mensaje. Recuérdenme cuando estén contentos, dice la Virgen María. Anuncien a mi hijo Emanuel. Quien lo anuncie está salvado. Quien no lo anuncie, su fe es vana. Ámense unos a otros. No les pido dinero para darle a las iglesias ni para distribuir a los pobres. Pido amor. Quienes distribuyen dinero a las iglesias y a los pobres, pero no aman, no son nada. Yo visitaré hogares más frecuentemente, porque quienes van a la iglesia a veces no oran. No te pido que edifiques una iglesia para mí, sino un santuario. No niegues a nadie que pida ayuda. Al regresar al cielo, la Virgen, antes de ser envuelta en luz, levantó el rosario para recordarnos que lo recemos. La historia es mucho más larga con más apariciones. Mirna sufrió las 5 llagas de Cristo desde el 26 de octubre del 83. También ha sufrido mucho por las dificultades con su esposo a raíz de las experiencias místicas. Él se había distanciado considerándola demasiado santa. Por eso ella lloraba mucho. El sacerdote trató de explicarle a él que la Virgen quería la unidad del matrimonio. La Virgen entonces intervino para ayudar la unidad matrimonial. Se le apareció a ella y le dijo: eso es todo lo que quiero. No he venido a separar. Tu vida matrimonial permanecerá como es. ¿Te gustaría venir a mí? Ven. Es suficiente que quieras venir. Copias de la imagen milagrosa también han sudado aceite en muchas partes del mundo y también ante estas han habido curaciones. Como fruto de la presencia de la Virgen, sacerdotes católicos, ortodoxos y hasta el clero musulmán se comenzaron a reunir a rezar juntos. Algunos ortodoxos y católicos se quejaron de estas reuniones en común y quisieron cerrar la casa de las apariciones. La Virgen quiere conversión en nuestros corazones para que con amor traigamos la unidad. Entonces, lo importante de todo esto, más que lo extraordinario, de lo milagroso y lo extraordinario, es esto, es el mensaje, el fruto que la Virgen desea, que es la unidad, el amor, el orar juntos. Y ante esto, pues humanamente siempre va a haber división y oposición, aún dentro de las cosas de Dios. Y por eso, pues algunos también católicos y ortodoxos se quejaban porque veían con malos ojos esto, ¿no? Y vamos a terminar viendo un video sobre las apariciones en un lugar en Egipto llamado Zeitún. Zeitún en árabe significa aceituna. Entonces, a esta aparición se le conoce como Nuestra Señora de Zeitún. Voy a ponerles el video para que lo veamos. Y ya después del video, pues hacemos comentarios y lo que nos deja lo que vimos el día de hoy. En la historia de las apariciones marianas, Nuestra Señora se comunica directamente con pocas personas escogidas, muy a menudo niños. Sin embargo, no es necesario para ella hablar directamente en cada aparición. También se comunica a través de su presencia, una presencia. La víspera del 2 de abril de 1968, Nuestra Señora se apareció como una luz radiante sobre la iglesia ortodoxa copta de Santa María. La iglesia está situada en Zeitún, un barrio de Cairo, Egipto. Según una leyenda y creencia popular, José y María pasaron por Zeitún.
en diferentes formas o actitudes. Su aparición fue siempre pública y presencial ante la cruz o bendecía a la gente presente. Gentes de diferentes clases, ocupaciones y religiones la vieron en diferentes formas o actitudes. Su aparición fue siempre pública y presenciada por toda la multitud, creyentes y no creyentes. Hasta nuestra sirvienta estaba con nosotros. Ella no entiende nada de cristianismo. Ella daba saltos porque la veía. Es algo muy grande. Es tanta la alegría que no cabe uno dentro de sí mismo. No es nada simple. Es muy conmovedor. Todo el cuerpo se siente diferente. No sabe uno si desea llorar o gritar. No se sabe qué hacer. Pensamos que quizás no estábamos viendo bien. Y le preguntamos a nuestra sirvienta, que es una chica de 17 años. Le dijimos, ¿qué estás viendo? Ella dijo que veía una señora. No sabía lo que era el halo y nos dijo que veía una corona llena de focos eléctricos que brillaban mucho. La veíamos como en un marco, como en un cuadro, parada, de cuerpo entero, en luz fluorescente. Era primorosa. En varias ocasiones se relataba haberla visto aparecer en diversas formas y rodeada por múltiples colores. Las apariciones también fueron acompañadas de milagros de curación que han sido verificados y documentados por una comisión de doctores y profesores científicos. El 5 de mayo de 1968, la Iglesia copta expidió una declaración a través de la oficina del patriarca Herodes VI, declarando que la bendita Virgen María se ha aparecido varias veces en la Iglesia Ortodoxa copta que lleva su nombre en Zeitún, Cairo. Las apariciones continuaron por más de 2 años, ocurriendo 2 o 3 veces por semana y más frecuentemente en días de fiesta o vísperas de fiesta. Las visitas duraban desde solo unos minutos hasta 8 horas. Las multitudes crecieron hasta 250,000 de personas aproximadamente. Entre los testigos había ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos y gente sin religión y de muy diferentes ocupaciones. El doctor Denis Halil, testigo ocular de las apariciones, expresa su confirmación de los sucesos. Bueno, yo soy doctora y lo que he visto en Zeitún lo creo. No lo puedo explicar a través de la medicina o a través de la ciencia. Pero hubo un gran número de milagros y sanaciones y conversiones de fe. Algunas veces se relató que luminosas palomas blancas o doradas revoloteaban sobre la figura de la Virgen en la noche, volando a grandes alturas y luego desapareciendo repentinamente. Ciertamente ese es un fenómeno extraño, pues las palomas no vuelan de noche. Las palomas aparecían antes, durante y después de las apariciones de Nuestra Señora. Otro fenómeno asociado con las apariciones de Zeitún era la presencia de humo con olor a incienso, descrito por un obispo como una fragancia tan grandiosa como si viniera de 1,000,000 de incensarios. Aunque no articuló palabras, ella impartió un sereno mensaje a sus hijos. El silencio de Nuestra Señora representaba su amorosa preocupación por sus hijos, cristianos y no cristianos. Los frutos dan testimonio de su poderosa presencia. Entonces, si se fijan, a diferencia de
la aparición anterior en Siria y de otras apariciones, en esta aparición la Virgen no dijo nada. En otras se aparece y habla, interactúa, dialoga con los videntes. En esta simplemente se apareció, es decir, su presencia, su sola presencia convocó y fue suficiente para dejar como fruto la unidad. Entonces, repito, con todo ello, lo importante no es fijarnos en que, wow, qué extraordinario, ojalá a mí la Virgen se me apareciera, pues no. Es por un lado saber, como ya lo decíamos, pues que la Virgen se sigue haciendo presente, es decir, sigue estando presente y quiere hacerse presente a nosotros, sus hijos. Y segundo, que lo que le interesa no es quedarse ella con el protagonismo y el centro de la atención, sino llevarnos a Dios, a su Hijo. Y cuando estamos cerca de Dios, pues vienen frutos como la paz, la unidad, el amor, etcétera. Entonces, ante esto, antes de terminar con una oración a Nuestra Señora del Líbano, alguien que quiera comentar o decir algo, adelante. ¿Sí, Ana Caro? Yo solo quería, sí me escucho bien, ¿verdad? Es que luego cuando traigo los audífonos no sé si me escucho. Pero yo solo quería comentar de eso de las apariciones, de que por ejemplo a veces no habla o así. Antier me pasó algo bien chistoso que como que yo traigo muy presente esta clase de las apariciones, que dormida soñé que a mí se me aparecía, pero yo lo sentí como bien real, que dije que ay, ojalá se me hubiera pasado, ¿verdad? Pero como hemos visto como muchas apariciones, yo soñé que a mí se me aparecía y así, o sea, de que no me decía nada, solo me entregaba como una pelotita rosa y así dije que, o sea, como que la Virgen siempre se manifiesta de muchas, bueno, de diferentes maneras, más o menos. O sea, que a veces habla, a veces da algo, a veces nada más da un mensaje y así. Y ya solo quería contar eso. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, pues qué bonito en vez de soñar a veces sueños raros que tenemos, ¿no? Que a todos nos pasa, o pesadillas, pues qué bonito soñar con la Virgen María, ¿no? Entonces ya eso, pues sí, efectivamente es un mensaje de la presencia de María en tu vida, en nuestra vida, y pues si eso nos hace despertar de una manera más tranquila, más pacífica, conectándonos con esos valores, pues qué bonito, ¿no? Ese es el interés de la Virgen María en manifestarse. Gracias, Ana Caro. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, Petra. Buenos días. Yo tenía entendido que la Virgen se ha aparecido, pero jamás me imaginé que desde antigüedad se ha aparecido. Nomás me he dado cuenta que cuando María, cuando nació, cuando tuvo a su bebé, Jesús, y hasta que subió al cielo, pero no, eso se me hace muy bonito porque María ha agarrado toda la humanidad, ¿verdad? Hasta ahorita, pues que se presenta en Meyugori, y quién sabe cuántas apariciones que nos puede mostrar como lo ha estado haciendo cada 8 días. Se me hace hermoso, ¿sí? Gracias. Gracias, Petra. ¿Alguien más que quiera compartir? Aquí Dolores pone muy bonito lo de sus apariciones y más que se haya dejado ver por tanta gente para que dieran fe. Y pues sí, efectivamente el mensaje de María no se terminó hace 2000 años, cuando fue Asunta al cielo, sino pues aquí en México la tuvimos también, ¿no? Hace 1531, hace ya, van a ser ahora 500 años, fíjense, en 10 años vamos a celebrar 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que también fueron apariciones, también se apareció, es decir, en este caso, de hecho, a diferencia de las demás apariciones como Fátima o Lourdes, nos dejó una evidencia física de su aparición, que fue quedarse plasmada en el ayate de Juan Diego, ¿no? Que no es una pintura, se han analizado
por décadas los materiales tanto del ayate como del material gráfico o los colores, pues, y los científicos no han logrado descubrir el origen, pues, el origen o la composición. Y eso, pues, claro que nos debe de hacer sentir muy bendecidos, pero también con mucha responsabilidad. México es tierra de María, tierra de Dios, y por eso también al demonio le gusta atacar un lugar que está tan protegido por María. Entonces, dice una frase que donde se construye una basílica, donde Dios construye una basílica, el demonio pone una capilla. ¿Por qué? Porque pues ese lugar, si va a atraer muchas almas a Dios, al demonio eso no le gusta y le interesa meterse ahí para alejar precisamente a las almas de Dios. Entonces, en lugares donde no se profesa la fe, donde no hay espiritualidad, donde la gente no le interesa acercarse a Dios, pues el demonio no se acerca, pues ya están lejos. Entonces, es hasta cierto punto normal que en esta pelea espiritual que existe también y es real entre el bien y el mal, que no la vemos a nivel espiritual, pero que se manifiesta de otras maneras, que en un lugar tan bendito como nuestro país, que es México, pues haya cosas también aberrantes como la violencia, como los secuestros, como el narcotráfico, como situaciones que van en contra de la vida y del amor, y que pues nos toca a nosotros ponernos del lado de los valores de Jesús y de María, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Vamos entonces, si quieren, ¿Sí, Maribella? Hermano, Mirna, ¿ella todavía vive? No sé, fíjate, no sé qué sea de ella, la verdad. Digo, se puede yo creo buscar, lo puedo buscar y luego se los comento, pero no. Si se le apareció en 1982, tenía 18 años, probablemente siga viva. Es que me impresionó toda su historia y la manera de la primera aparición, que como estaba su amiga musulmana con ella, es la que detecta la luz en las manos, y lo del aceite. O sea, cómo la Virgen une también diferentes religiones. Así es, exactamente. Gracias, hermano. Gracias, Maribella. Bueno, pues si gustan, terminamos con esta oración a Nuestra Señora del Líbano. Es una oración que se escribió en Argentina. De hecho, ahí menciona a tus hijos argentinos, pues vamos a decir a tus hijos mexicanos o simplemente a tus hijos, a pedir por todo el mundo y concretamente pedir por la situación del Líbano, de Medio Oriente, que es una zona que lleva siglos en guerra y que no se ve para cuándo termine. Pero claro, pedir por nuestro país, por nuestras familias, nuestras necesidades y situaciones personales. Entonces, si gustan, abrimos nuestro micrófono y la decimos todas juntas de manera pausada. Oh María, Reina de los montes y de los mares, patrona del Tierra Santa, oh Virgen, símbolo de la gloria del Líbano, blanca como sus eternas nieves, tan pura como sus bellas flores, tan alta y noble como sus pelos. Te pedimos echar una tierna mirada maternal sobre todos tus hijos, extender tus manos para bendecirlos. Bendice a nuestras familias, sana a nuestros enfermos, da consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados. Que tu rostro sea fuente de luz, de gracia y de perdón, para que los pecadores encuentren la paz y la salvación. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Líbano, ruega por nosotros.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todas, que tengan muy buen día y que Dios las bendiga. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, hasta Buen día. Luego, bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.